Saludamos al doctor Patricio Rojas Silva. Es un distinguido profesional en el área médica, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, actual director del Instituto de Microbiología de esta universidad. Doctor Rojas, el país y el mundo se van relajando un tanto con respecto a la pandemia. Ha habido anuncios en la semana que va terminando ya de Dinamarca, de Noruega, de Nueva Zelanda, de Suecia, de que se van quitando las restricciones, incluso las normas de bioseguridad en estos países. Ecuador también, tras normas bastante drásticas que se pusieron nuevamente por Omicron, ha relajado tanto la normativa, las prohibiciones. Quisiéramos conocer su opinión en el sentido de si se está haciendo lo correcto aquí en Ecuador y en el resto de países que han tomado estas iniciativas. Si bien es cierto, hay una gran población, sobre todo en estos países mencionados, donde están vacunados y la ola de Omicron ya ha disminuido drásticamente, pero no está contenido en todo el mundo. Entonces, hacer este tipo de medidas de relajamiento de las medidas de bioseguridad puede ser un contraproducente. Lo que hemos visto es que después de cada ola hay 2-3 meses en donde los casos se mantienen muy bajos y luego nuevamente vuelven a aparecer y que coincide con el aparecimiento de una nueva variante. Es muy probable que vuelva a aparecer otra variante. De hecho, en este mismo momento se ha visto como una variante, o por llamarle subvariante de Omicron mismo, que tiene más mutaciones que la misma Omicron, a pesar de que se originó desde el mismo grupo. Está presente ya en África bastante, ha reemplazado completamente a la Omicron original, digámoslo de esta forma, y no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro, tomando en cuenta que como el mundo es tan conectado y la gente viaja, y ya hemos visto que esta última variante es inclusive mucho más contagiosa que las previas, probablemente no llegue a Europa, llegue a América y comencemos otra vez desde cero. Se ha dicho inicialmente, y no sé si nos referimos a la misma variante, porque entendemos que los virus mutan de una manera muy dinámica, pero habíamos escuchado que esta nueva variante de Omicron era más contagiosa, sí, pero también aparentemente menos dañina. Sí, ese se sigue manteniendo el mismo patrón, es decir, es mucho más contagiosa que Omicron, que la variante original de Omicron. Solo quiero aclarar una cosa, que es la primera vez que vemos que una nueva variante surge a partir de una variante previa. Todas las otras variantes no estaban relacionadas entre sí, es decir, cuando apareció alfa y luego beta no es que derivaba de alfa, sino que eran completamente disímiles. Lo mismo ocurrió con gamma y delta, pero esta es la primera vez que vemos que una nueva variante aparece a partir de otra variante, y sí es más contagiosa. ¿Cuál es el código de esta variante para tener un dato muy concreto y objetivo? En realidad son tres dentro del grupo de Omicron, la B1, la B11 y la B12. Originalmente estos ya fueron descritas en África cuando se describió la primera vez a finales de noviembre, inicios de diciembre. No es que es algo nuevo. La diferencia es que recién en este tiempo ha comenzado a tomar fuerza la B12 y a distribuirse sobre todo en África. Ahorita es muy prevalente en África. En Sudáfrica desplazó completamente a B1, que era la Omicron que se esparció primero. Y probablemente es lo que vamos a ver ahora en los siguientes Aunque meses. puede ser muy temprano, doctor Rojas, pero ¿no dice algo esto en el sentido de que Omicron podría prevalecer sobre las otras variantes? Sí, efectivamente eso es lo que ha ocurrido, y en nuestro país podemos dar el ejemplo claro de lo que nosotros hacemos como secuenciamiento, y hemos visto cómo a finales de diciembre, inicios de enero, comenzó un cambio en la prevalencia de Omicron versus Delta, y actualmente las muestras que nosotros recibimos, que son de varios sitios del país, no solo de Quito, hemos visto como ya prácticamente Omicron es la dominante. Pero hay que entender que dentro de Omicron hay estas como tres subvariantes. La que más predomina ahorita es la Omicron clásica, la que hemos visto, pero es muy probable que un poco a poco vaya sido reemplazado por esta otra subvariante que es mucho más contagiosa. Ahora, refiriéndonos a los síntomas, como habíamos dicho, sí, ventajosamente, en la mayoría de los casos es un cuadro leve, ayudado por las personas que están vacunadas, y en nuestro país es un buen porcentaje.
Sin embargo, no hay que confundir esto y hay que ser muy enfáticos que esto no es una gripe ni un resfriado común. Esto sigue siendo un virus nuevo y en algunas personas lamentablemente va a causar una enfermedad grave que les puede llevar al hospital y que eventualmente les puede matar o que les puede Como causar complicaciones. siempre, doctor Rojas, hay más preguntas que respuestas sobre estas variantes. Así es, efectivamente. Tenemos prácticamente 2 años con la circulación de este virus y no podemos todavía cantar victoria, pero sí enfatizar que la vacunación ha sido muy exitosa en prevenir enfermedad grave, enfermedad con complicaciones posteriores, muerte, y que con las otras medidas ayuda bastante a reducir el contagio. Y en el caso de las escuelas, por ejemplo, lo que deben obviamente hacer las escuelas es mantener una ventilación de las aulas lo mejor que se pueda, que los niños y los profesores y el personal de las escuelas y de los colegios utilicen la mascarilla permanentemente, que solo sea el momento de comer algo, que se retiren la mascarilla, pero que estén separados, de preferencia al aire libre, ¿sí? Y tenemos que volver a las escuelas. Definitivamente esto ya no podemos seguir. Tenemos medidas adecuadas que ahora ayudan a disminuir drásticamente el riesgo. La vacunación número 1 y número 2, todas estas otras medidas de utilizar bien la mascarilla, de tener las áreas ventiladas, eso ayuda muchísimo a reducir el riesgo. Pero ya no podemos seguir más tiempo en esta situación. Los niños necesitan regresar a las aulas, necesitan regresar a estar, a hacer su vida social. Eso es súper importante. Y ya hemos visto cómo la OMS ha llamado la atención a todo el mundo para que esto sea la prioridad en todos los países, porque no se puede seguir en esta situación. Incidentalmente, doctor Rojas, y permítanos ser infidentes, usted, su familia, acaban de pasar por esta enfermedad. Es muy importante conocer su punto de vista y viene al caso esa experiencia personal cercana con un científico que conoce mucho sobre la bacteria y sobre el virus y esa intromisión del virus en su entorno cercano. Sí, esto fue algo que nos tomó por sorpresa. Tenemos todas las medidas de seguridad en casa. Pensamos que es por una persona que trabaja en casa que dio positivo y claro, luego esto ya fue, seguramente era variante Omicron. Nuestra familia se contagió. Había que hacer lo que manda, es hacer el Asumimos que en su aislamiento. casa habrán observado siempre medidas muy estrictas de bioseguridad. Sí, así es. Las personas que vienen de afuera siempre utilizan mascarilla, están con mascarilla todo el tiempo, pero eventualmente el momento de comer ese puede haber sido un momento problemático. Sucedió esto. Entonces, lo que había que hacer es el aislamiento, que es otra cosa bien importante que lamentablemente no se está tomando mucho en cuenta. El aislamiento tiene que ser, y eso es lo que hicimos nosotros, un aislamiento de al menos 10 días, para poder estar seguros de que el momento de salir de ese aislamiento ya no seamos contagiosos. Pero eso igual está minimizado en este momento. Yo entiendo la necesidad de las empresas de que la gente deba trabajar, pero si yo hago que una persona todavía contagiosa vaya a trabajar, lo único que va a desencadenar es una reacción en cadena con otras gente descontagiándose, que no van a poder ir a asistir al trabajo o que no van a poder trabajar adecuadamente. Entonces, esas cosas tenemos que seguir enfatizando. Ha habido una muy mala información a partir del CDC, de que restringieron a 7 días, primero 5 días, luego volvieron a subir a 7 días. Entonces, en realidad, la evidencia sigue siendo de que son 10 días el aislamiento mínimo, tomando en cuenta que los 2 días previos, es decir, 48 horas antes, no deben haber síntomas y una persona podría salir del aislamiento. Pero esta es una cosa súper importante para frenar la transmisión. Pero si yo soy exigido por mi trabajo a que debo volver, que en mi caso obviamente eso no es así, ni el de mi esposa, pudimos mantener el aislamiento de 10 días, evitar el contacto con cualquier persona, tratar de que si necesitamos compras de todo esto, ver cómo se puede, con alguien que nos ayude para no salir a hacer las compras. Y eso es lo que deberíamos hacer. Yo entiendo que esto es muy complicado para muchísimas personas que no lo van a poder hacer, pero ahí es donde deberíamos tener un sistema donde esto se pueda dar, tanto de facilidades en el trabajo como facilidades para apoyar a estas personas cuando tengan que hacer su aislamiento.
Pero eso es lo que no hemos visto, lamentablemente, y eso está al minimizar, al decir que esto solo es una gripecita, que no pasa nada, no es cierto. Y solo como un dato anecdótico, le quiero comentar que en Israel, por ejemplo, Israel, con la mayor tasa de vacunación en los países y que comenzó a vacunar primero, esta ha sido la peor ola con mortalidad en Israel. ¿En qué personas? En las Uno de los mayores de países 65. mejor vacunados en el mundo, hablando en estadísticas. Exactamente, pero claro, como se relajaron todas las medidas, como pensaron que igual el booster ya era la solución y no tuvieron en cuenta las otras medidas y la gente se relaja, resultado de esto es que de toda la pandemia esta ha sido la peor ola con mortalidad en Israel. Ahora, igualmente, aquí en Latinoamérica, Ecuador está entre los países más vacunados. Entendemos que un 50% de la población latinoamericana aún no ha recibido siquiera una primera dosis, doctor Rojas, pero cada país tiene sus particularidades. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones sobre nuestro país? Que no terminemos de completar los esquemas, dado que ya hemos tenido vacunas disponibles y eso hay que reconocer, ha sido un esfuerzo del gobierno y eso está muy bien. No terminamos de llegar en este momento ya deberíamos tener por arriba del 90% de las personas, no solo con segunda dosis, sino ya con los boosters, porque tenemos las vacunas disponibles. Hace un año esto no era la realidad, hace un año todos sabíamos cómo estaba la situación, pero ahora ha cambiado eso y lo que necesitamos hacer es que la gente acuda a vacunarse, seguir presionando, seguir insistiendo, seguir persuadiendo a las personas para que se puedan vacunar, porque realmente es la única medida. Cuando uno ve los cuidados intensivos, sí, hay gente que estaba vacunada, que está en los cuidados intensivos, pero si yo comparo de la gente que está en cuidados intensivos, la mayoría son gente que no estaba vacunada. O si yo comparo, es decir, de 100 personas vacunadas, 5 terminan en cuidados intensivos, eso es un 5%. Pero si de 20 no vacunadas, 5 terminan, eso es un 20%. Entonces, ahí no hay que discutir en ese sentido. La evidencia es muy clara. Las personas vacunadas no tienen una enfermedad grave en la gran mayoría de casos. Una sugerencia final para los oyentes, por ser casos recurrentes hoy en día en la situación de Ecuador. Personas con segunda vacuna deben tener la tercera. Y personas con segunda vacuna que se han visto afectadas por Omicron, ¿qué deberían hacer? Sí, efectivamente, acudir a la vacunación. Para que me entiendan un poco, la inmunidad que se genera por la infección, es decir, cuando yo me infecto con el virus, no es una inmunidad como decir clara, como una inmunidad además que va a durar, una inmunidad, porque esa es otra cosa que se ha dicho, ¿no? Muchas veces, o sea, es Es mejor efímero, infectarse, más bien. exactamente, es mejor infectarse con el virus porque eso te da inmunidad natural. No hay inmunidad artificial, eso no existe. La inmunidad es natural con el virus o con la vacuna. Pero la gran diferencia con la vacuna es que es una inmunidad que sí probablemente va a generar memoria inmunológica, que va a ser protectiva. Y en ese sentido no debemos pensar que ya vacunado, ya infectados, entonces ya no tengo que ponerme un booster. No, hay que acudir al booster, hay que dejar pasar un tiempo. Lo que se recomienda es de entre 20 a 30 días una vez que tuvo la infección para volver para acudir al booster. Y actualmente debería considerarse una persona vacunada completamente con las 3 dosis, no con las 2 dosis, sino con las 3 dosis, ¿ok? Sea cual fuera esa vacuna. Y en este año vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo más probable, lo que va a ocurrir de aquí en adelante es que necesitaremos un refuerzo cada cierto tiempo, algo como ocurre con la influenza, ¿sí? Porque el virus está cambiando definitivamente. Las vacunas obviamente van a tener que ser actualizadas probablemente y eso es lo que ya están haciendo en este momento varias de las compañías que fabrican, Pfizer, Sinovac, Moderna, están ya en ese proceso de actualizar las vacunas y probablemente allá es lo que vamos a ir, a un proceso en el que vamos a necesitar refuerzos de vacunación cada cierto tiempo. Bien, muchas gracias por habernos atendido. De nada, con mucho gusto. Declaraciones del doctor Patricio Rojas Silva, director del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco.